os puse en el grupo de WhatsApp de la iglesia, vamos a empezar una serie. Tiene que ver con un personaje, y lo veremos en su momento, pero tenemos que justificar esto en la Biblia antes de hablar del personaje, porque ¿cuál es el problema muchas veces cuando hablamos de personajes de la Biblia? Que tendemos a pensar que a lo mejor algo que nos dice de ese personaje, pues se va a repetir en cada uno de nosotros. Y lo que queremos ver es, si lo que pasa con este personaje en concreto se puede defender, lo podemos defender con toda la Biblia. Bien, así que hoy, posiblemente y el siguiente, haremos una especie de introducción. El otro día, o estos días, estaba leyendo una historia de una mujer que tenía tenía una enfermedad y se le empezó a caer el pelo. Y total, que llegó un momento que le quedaron 3 pelos en la cabeza, contados. 1, 2, 3. 3 pelos en la cabeza. Y esa mañana se levantó y dijo, bueno, hoy me voy a hacer una coleta. Se hizo una coleta con los 3 pelos y salió a la calle. Al siguiente día, cuando se levantó, le quedaban 2 pelos. Y entonces lo que hizo fue, dijo, bueno, hoy me voy a hacer la raya al medio. Y se hizo la raya al medio. Y al siguiente día le quedaba un pelo solo. Así que dijo, bueno, hoy voy a salir con el pelo suelto. Y al siguiente día, pues ya no tenía pelo. ¿Y qué hizo? Pues dijo, bueno, qué bueno, hoy no me voy a tener que peinar. Hoy no me voy a tener que peinar. Hermanos, la actitud lo es todo, o lo es casi todo aún en la vida cristiana. Y espiritualmente, actitud es igual a confianza o a fe. A ver, cuando hablamos de destino y propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, Dios está claro que tiene un destino, tiene algo preparado para nosotros. Y cómo nosotros lo afrontemos, cómo nosotros lo aceptemos, cómo nosotros lo creamos y qué fe tengamos en ese propósito de Dios para cada uno de nosotros va a hacer la diferencia muchas veces. Porque Dios lo va a hacer. Y tantas veces a lo mejor somos nosotros los que frenamos y nosotros los que nos mantenemos en un proceso que Dios tiene para nosotros y nos mantenemos ahí eternamente, sin crecer, sin avanzar, y seguimos con los mismos problemas, seguimos con las mismas situaciones, seguimos con los mismos pecados, con los mismos tropiezos, con las mismas cosas, y al final decimos lo que decía aquel hombre que tenía basura en su bigote. Y aquel hombre, pues, de repente estaba en su casa, en la cocina de su casa, y le dijo a su mujer, cariño, huele mal. Y dijo, ¿huele mal? Sí, huele mal. Y se salió de la cocina y se fue a la entrada de la casa, al salón. Y allí dijo, sigue oliendo mal. Y salió a la calle, a su jardín, y dijo, sigue oliendo mal. Se fue a 2 kilómetros o 3 y dijo, sigue oliendo mal. Y al final hasta se cambió, se fue a otra ciudad y dijo, sigue oliendo mal. Hasta que se dio cuenta que el problema era que tenía su bigote manchado. No era que oliera mal, es que él era el que estaba oliendo mal. Y a veces nosotros con nuestra actitud frente a las cosas que Dios hace, podemos pensar que son los demás los que tienen la culpa, que las circunstancias, o podemos entender que Dios tiene un destino y un propósito para nosotros. Y eso es lo que vamos a intentar ver. Lo que vas a intentar ver. La vida pasa rápido, ¿no? Cuando empezamos a estudiar nos morimos de ganas por entrar a la universidad. Los que están ya en el instituto están deseando ya entrar en la universidad. Luego nos morimos de ganas de trabajar. Ya cuando estamos en la universidad, acabando, ya estamos deseando trabajar, tener un sueldo, no tener que pedirle a mamá o papá dinero, en fin, todas estas cosas. Luego nos morimos de ganas de casarnos. Ya llega un momento que ya, pues, queremos casarnos, queremos tal. Luego, cuando casamos, nos morimos de ganas de tener hijos. Ya quiero tener hijos o lo que sea, ¿no? Después nos morimos de ganas de que se vayan los hijos. Yo a veces a mis hijos les digo de broma, ¿no? O os vais vosotros o me voy yo. Pero bueno, nos morimos de ganas de que se vayan, de que empiecen su vida, de que se casen, de que todo esto, ¿no? Que todo padre desea ver. Luego nos morimos de ganas de jubilarnos. Ya, ojalá, ya me queda poco para jubilarme, ya no sé qué, tal, y nos pasa eso. Pero para al final darnos cuenta de que la vida pasa rápido. Y aquellas cosas que no disfrutamos, aquellas cosas que no valoramos,
y aquellas cosas que no le dejamos hacer a Dios no van a volver ya jamás. Y yo en esta idea de destino y propósito, hoy con la introducción, quiero que veamos tres cosas. Primero, la fe viene por descansar en Él. Hemos estado hablando, ¿no?, de que la actitud o la fe o la confianza lo es casi todo en la vida, y aún en la vida cristiana también, como hemos dicho. Bueno, pues la fe viene por descansar en Él. Y quiero que leamos un texto que está en el libro de Génesis, el capítulo 28. Y con lo que hemos dicho hasta aquí, a este momento, pues que intentéis estar aquí atentos a lo que el texto nos dice. Génesis, capítulo 28, empezando en el versículo 10. Génesis 28, 10. Dice así ahí el texto. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí que ángeles subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, y el cual le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Bueno, primero la fe viene por descansar en Él, en Dios, porque sin haber sabido por qué y cómo, lo que he dicho, ¿no?, muchas veces participamos de estas cosas sin saber por qué y para qué estamos vivos. Estas cosas son cosas que la gente dice, ¿no? Desean estudiar, desean trabajar, desean tener hijos, desean comprarse una casa, luego desean que sus hijos se vayan, desean jubilarse, estar bien, y sin muchas veces entender por qué y para qué estamos vivos. No lo sabemos muchas veces. Por ejemplo, Job dijo en un momento dado en su vida, dijo, mis días han sido ligeros como un correo o como un caballo veloz. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Como el águila que se arroja sobre la presa. Es decir, Job está diciendo, ¿no?, que sus días han sido ligeros, que han pasado súper rápido. Y además no vieron el bien, no vieron el bien. Jacob dijo en un momento dado, cuando le preguntaron, dijo, ante el faraón, dijo, mis años han sido pocos y malos, los días de los años de mi vida, pocos y malos. Jacob fue una persona que le costó mucho entender qué era lo que Dios tenía para él. Le costó mucho entender el propósito que él tenía, el destino que él tenía para Jacob. Y Jacob siempre intentó hacerlo él, solucionarlo él, arreglarlo él, avanzar él. Y él se vio vez tras vez en tropiezos, vez tras vez en pasos atrás, vez tras vez en problemas, hasta que Dios al final se le aparece a Jacob. Y cuando al final ya le había cambiado el nombre y todo, Dios le pregunta a él, bueno, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? O sea, con todas las circunstancias que le habían pasado, Dios no le pregunta a Jacob por los demás, ni le pregunta por sus circunstancias, sino le pregunta por él, ¿cómo te llamas? Y él ante eso responde, lo veremos en su momento. Porque, ¿cómo sería la vida con un propósito? ¿Cómo veríamos nosotros nuestra vida si pudiéramos entender claramente cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros? Y no digo el propósito de Dios de que somos salvos y vamos al cielo, ese es para todo el mundo. Pero vamos a ver que hay un propósito específico para cada uno de nosotros. ¿Sabemos cada uno de nosotros para qué Dios nos ha salvado? ¿Cuál es el propósito para nosotros y el destino que Él tiene para nosotros? ¿Lo podemos identificar? Si pudiéramos ahora preguntar a
si cada uno de nosotros pudiéramos ahora hablar específicamente en este momento, ¿qué es el propósito de Dios para mi vida? ¿Qué está haciendo el Señor para lograr ese propósito de Dios para nuestra vida? Podríamos responderlo, por ejemplo, Jesús lo dijo. Jesús dijo, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Una persona como Jesús que tuvo claro cuál era el destino y el propósito de Dios para su vida. Y al final, cuando casi está al final, dice, Padre, en aquella oración con los discípulos, aquel tiempo, y dice, he acabado la obra que me diste. Mirar, y si viéramos nosotros, cada uno de nosotros, la mano de Dios en las circunstancias y conectando todo según su voluntad. Y si pudiéramos ver esto, pudiéramos ver que cada una de las cosas que ocurren en nuestra vida está en las manos de Dios, las cosas buenas, las cosas malas, los avances y los retrocesos, la salud y la enfermedad, la provisión y la necesidad, pudiéramos ver todo. Porque a veces vemos las circunstancias de la vida aún nosotros como casualidades, como que es parte de la vida, que esto, bueno, es lo que hay, esto tiene que avanzar. ¿Cómo vemos la sociedad hoy? ¿Cómo vemos el mundo hoy? ¿Lo vemos con que hay un par de personas o tres que la están liando? ¿O vemos que Dios hace su voluntad en la tierra? ¿O vemos que la tierra está llena de su gloria? Y Él es soberano, pase lo que pase. Por eso digo que todos necesitamos entender esto. ¿Cómo afectarían nuestras decisiones? Poder entender que todas las circunstancias están conectadas y dirigidas por la mano de Dios en mi vida. Que cada cosa que me ocurre, Dios está ahí en eso y quiere hacer algo y quiere enseñarme algo a mí. ¿Recordáis? Esther al principio no lo entendió, hasta que vino Mardoqueo y se lo hizo entender. Y al final Esther, ¿qué dijo? Pues así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, que perezca. O sea, Esther entendió que Dios la había hecho de una forma concreta, con unas cualidades físicas concretas, con un carácter también especial, porque era una chica que hallaba gracia ante la gente, no solamente físicamente, sino también su persona, era una persona encantadora, esa es la idea allí. Y Dios permite que llegue hasta ahí, que se case con el rey, que ocurra todo eso. Y Mardoqueo le está diciendo, bueno, Esther, tal vez Dios te ha puesto para esto. Y Esther reconoce aquí que todas las circunstancias de su vida, las buenas y las malas, todos los desvíos que había habido en su vida, todos los tropiezos, todas las cosas eran por algo en su vida. Y él y ella lo reconoce. ¿Cómo afectaría a nuestra perspectiva? ¿Cómo afectaría nuestra perspectiva de ver la vida si entendiéramos que Dios tiene, que toda la mano de Dios en las circunstancias y conectando todo según su voluntad? ¿Cómo lo entenderíamos? ¿Cómo cambiaría nuestra perspectiva? ¿Cómo afectaría a nuestro día a día? Saber que Dios tiene un propósito para nosotros, ¿no? Saber que cada cosa que ocurre en nuestra vida tiene un propósito y sobre todo, ¿cómo afectaría nuestro día a día saber nuestro destino final? Pues Hebreos nos dice que aquellos hombres y mujeres que Hebreos nos habla, 11, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Es decir, lo que nos dice Hebreos es que toda esa gente que menciona el libro de Hebreos, hubo una cosa que entendieron, y era que la mano de Dios estaba en sus circunstancias, y estaba conectando todo según su voluntad. Y ellos tenían la vista donde la tenían que poner, en el propósito de Dios para ellos y en el destino de Dios para ellos. Hermanos, aquí no está nuestro destino. La tierra no es nuestro destino. ¿Cuál es nuestro destino? Es el cielo, ¿no? Es estar con el Señor. Bien, pues Dios todo lo prepara en nuestra vida para ayudarnos a entender, a llegar ahí. ¿Afectaría nuestra vida estas cosas? Pues yo digo que sí, y mucho afectaría a nuestras vidas, mucho afectaría, porque cuando añadimos propósito al sufrimiento, podemos seguir en marcha. Por ejemplo, cuando yo estoy pasando un problema, una circunstancia negativa en mi vida, una necesidad, un problema en mi familia, una enfermedad, lo que sea, ¿no? Si aún encima yo no veo un propósito con eso, pues claro, al final esa circunstancia que yo estoy viviendo es una patada del destino, en el trasero, ¿no? Fíjate tú qué mal me trata la vida, qué problemas estoy teniendo.
Pero cuando tú a eso que te pasa, por ejemplo, pues tienes una enfermedad y te ha detectado el médico no sé qué, si tú a eso le añades un propósito de Dios para eso, ya cambian las cosas. Porque tú puedes entonces entender que Dios tiene algo con eso, que tú estás en las manos de Dios, que esas cosas no son casualidad, no son mala suerte, no son problemas que tú estás teniendo, sino que es la mano de Dios sobre nosotros. Creo que nos contagiamos muchas veces con la idea de la sociedad, una sociedad que no cree en Dios. Nos contagiamos con, por ejemplo, con el estado del bienestar, que tan famoso ha sido en los últimos años, ¿no? Y que se ha colado en nuestras iglesias como la teología de la prosperidad, el estado del bienestar. O sea, ¿de verdad, en serio, creemos que lo que vivimos hoy es el estado del bienestar? ¿O es el estado del malestar? Porque si el estado del bienestar es tener cosas, pues entonces no hace falta Dios, ni hace falta un propósito, ni hace falta un destino, solo hace falta que tengas cosas. Y si el propósito, y si el destino, y si el estado del bienestar es estar bien siempre y no tener problemas, entonces no necesitas a Dios. Solo necesitas tener ausencia de problemas. Que eso es como le llama la gente a la felicidad. ¿Qué es la felicidad? La Real Academia Española de la Lengua dice, es la ausencia de problemas. La felicidad. Te da la fuerza para aceptar y enfrentar los miedos y las decepciones y el dolor, porque eres consciente de que te quedan cosas que Dios haga su voluntad, que te quedan cosas para que Dios haga su voluntad en tu vida. Es decir, ¿cómo está haciendo hoy la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cómo está avanzando Dios hacia el propósito que Él tiene en mi vida, hacia el destino que Él tiene en mi vida? ¿Lo sabemos? ¿Lo podemos identificar? Porque si no lo identificamos va a ser duro, va a ser duro. ¿Por qué? Porque me voy a ver solo, porque me voy a ver que no hay nadie, porque me voy a ver que no tiene sentido lo que está ocurriendo, porque voy a ver que no tiene ningún propósito lo que me está ocurriendo. ¿Qué va a tener bueno esto? ¿Qué va a estar haciendo bueno Dios en esto que me está pasando? Y un poco uno puede tener ese pensamiento. Dice Santiago 1, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar algún tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe y la constancia, tienen la oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. No les faltará nada. O sea, ¿cómo resume David al final de su vida en el Salmo 23 su vida? ¿Cómo la resume él? La vida de David, ¿cómo la resume él en el Salmo 23 al final de su vida? El Señor es mi pastor, nada me falta. Ese es el resumen, nada me falta. Y cuando tú echas una vista atrás en la vida de David, hubo muchos problemas, y muchas circunstancias, y muchas situaciones duras que tuvo que vivir en su vida, equivocaciones drásticas. Pero al final, cuando él ve atrás, dice, el Señor ha sido mi pastor, nada me ha faltado. Ni nada me falta, ni nada me faltará. Eso es fe, eso es confianza en el Señor. Eso es confianza. Así que la fe viene por descansar en el Señor. Segundo, la fe viene por glorificarle a Él. Por glorificarle a Él. Mirad, como he dicho ahora, nosotros tenemos una idea, no sé si falsa, pero tenemos una idea que puede estar influenciada por la sociedad de hoy, porque la sociedad de hoy entiende lo que es la vida de otra forma, ¿no? Lo entiende totalmente de otra forma. El propósito de Dios es un llamado de la vida personalizado. Tú tú vas al detallito y ahí te personalizan cualquier cosa. Una taza, un bolígrafo, una camiseta, lo que tú quieras, te lo personalizan. Bien, pues el propósito de Dios es el llamado de vida personalizado para el cual Dios nos ha equipado. Es decir, en la Biblia lo que encontramos es que Dios no somos producidos en serie. Cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito de Dios específico para cada uno, concreto para cada uno, detallado para cada uno, con cada una de las circunstancias que eso lleva. Cada uno de nosotros.
que muchas veces ni siquiera pensábamos que esas cosas iban a ocurrir en nuestra vida, ¿no? Pues por ejemplo aquí habéis gente de otros países, Norma, nuestros dos hermanos que han venido hoy de Cuba, Aldo de Colombia, Sasha de Ucrania, de Ucrania, pues Dorli de Alemania, Erika de ahí en la frontera, pero bueno, Colombia, Yuri y Marta, Ucrania también, ¿quién más? De Colombia también. Es decir, ¿quién? Norma, ya lo hemos dicho. ¿Fue la primera? Bueno, pues, a ver, ¿qué ocurre? Pues que, ¿quién, cuando erais niños, por ejemplo, vosotros en otra época de la vida, quién os iba a decir que estaríais aquí, que estaríais en otro país, que estaríais haciendo otras cosas, otras circunstancias, ¿no? Pero el propósito de Dios es personalizado, es concreto para nosotros. Dios no nos produce en serie, para cada uno tiene algo específico y no deberíamos generalizar con eso. Dios tiene un fin hacia donde Él nos está llevando y a donde Él quiere que vayamos. Dios tiene un fin para nosotros, un fin. Dios tiene un propósito para nosotros. Y ese propósito deberíamos de entenderlo, de aceptarlo y de abrazarlo. Porque es eso lo que Dios tiene para nosotros. Porque ahí es donde Dios quiere glorificarse. Porque como he dicho, segundo punto es, la fe viene por glorificarle a Él. Dios le dijo a Jacob, como hemos visto, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré, Jacob. Y Jacob al final se convirtió en un patriarca de Israel, en aquel que aseguró la continuidad de Israel y la línea de física donde vendría el Mesías un día. Y la verdad, Jacob no es un hombre del cual nosotros nos podemos enorgullecer mucho. Pero Jacob, según el libro de Hebreos, al final de su vida, acaba adorando a Dios apoyado en su bastón. Enfermo, él se levanta una vez más y se apoya en su bastón. Y adora a Dios. Reconoce que todas las cosas que habían pasado en él, las buenas y las malas, habían contribuido a que Dios tenía un propósito y un fin para él. De tal forma que, para que nosotros podamos entender y ver el cambio, Dios le cambia el nombre a él. Le cambia el nombre. Y a partir de ahí él vivió de otra manera. Todos debemos entender cuál es el principal propósito de nuestras vidas, que como hemos dicho, es glorificarle a Él. ¿Qué dice Isaías? Le diré al norte y al sur, traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel desde los rincones más lejanos de la tierra. Traigan todo lo que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. ¿Para qué nos ha creado Dios? Para su gloria. ¿Y qué va a hacer en nuestras vidas? Lo que de una u otra forma le glorifique a Él, no a nosotros. Ahora, ¿qué entendemos nosotros hoy día la vida normal en la sociedad? Que tenemos que glorificarnos, ¿no? Que cuanto mejor nos vaya, que cuanto menos problemas tengamos, que cuantas menos luchas tengamos, cuanto más en paz estemos, sin problemas, etcétera, etcétera, mejor. Pues Dios, a lo mejor en algunos casos sí, pero en otros no. Porque Dios lo que busca a través de nuestra vida es glorificarse en nosotros. Y si Dios tiene que borrarnos del mapa, por no decirlo de otra forma, lo hará. Y aún ahí el Salmo dice que es hermosa a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Por qué? Porque aún la muerte nosotros la vemos como una derrota. Pero Dios aún la muerte la ve como algo en lo cual Él se glorifica. Y eso es lo importante. Nosotros existimos para su gloria y eso siempre implica darle a la gloria a Dios de alguna manera, Cuando nosotros, por ejemplo, oramos por nuestros hijos, ¿cuál es nuestra oración? Que les vaya bien, que tengan una buena carrera, que estén sanos siempre, que tengan cosas, o nuestro deseo es que Dios se glorifique en sus vidas. Sea lo que eso sea. Que Dios se glorifique en sus vidas, porque ellos no son nuestros, son de Él. Y eso lo mismo con nuestras circunstancias. ¿Qué queremos? ¿Que siempre nos vaya bien en todo o queremos a través de las circunstancias glorificarle a Él?
Dios debe ocupar siempre el primer lugar. Oye, Israel, nuestro Dios es uno y único, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Puesto que la esencia del destino mismo es servir a los propósitos de Dios. ¿Qué hacemos aquí nosotros? ¿Qué somos tú y yo? Nosotros no somos otra cosa sino siervos y siervas de Dios. Somos personas que Dios ha puesto aquí y Dios deja aquí en este mundo para algo y por algo. Por ejemplo, para dar testimonio de Él, para que los demás no puedan conocer al Señor. Ese es nuestro propósito, para que Dios a través de nuestras vidas se glorifique. Sabemos, y os animo a leer un libro sobre mártires de la fe, sobre personas en el pasado y en la actualidad que están viviendo en países donde están muriendo por el Señor, por confesar a Jesucristo como su Señor. Y mirad, en África hace años hubo muchas guerrillas y muchos problemas, y los países musulmanes y todo eso entraron ahí, han hecho estragos. Pero ¿sabéis qué? Las previsiones de África de aquí al 2050, o sea, dentro de poco, es que donde más cristianos en el mundo va a haber es en África, en el 2050. Ahora ha habido en Panamá ha habido un congreso con Iván, que es un congreso que hay cada ciertos años de misionero, y esos son los informes que han sacado. En el 2050, la mayor cantidad de cristianos en el mundo van a ser africanos. Ya están mandando misioneros a otros países ellos. Dios no juega al escondite con sus propósitos. A veces estamos intentando, ¿no?, descubrir, bueno, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? ¿Cuál será el propósito de Dios para mí? Hermanos, Dios no juega al escondite, no nos esconde su propósito para que yo lo ande buscando ahí, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿qué sería? Vivir cada día. Vivir cada día es hacer su voluntad, vivir cada día es cumplir el propósito de Dios. O sea, vivir como Él quiere, evidentemente, ¿no? Y haciendo las cosas que Él quiere. O sea, a veces estamos buscando la voluntad de Dios, no sé, ¿no? Una voluntad ahí espectacular de que nos ocurra no sé qué. Y la voluntad de Dios es cada día, ¿no? Hacerla, ya está. De una forma natural, de una forma simple. Cuando Dios le habla al pueblo de Israel, ¿no? ¿Qué les dice? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Mira, vosotros me seréis un reino y un especial tesoro. Ahora si oyereis mi voz y guardareis mis mandamientos. ¿Qué le está diciendo Dios, no? ¿Cómo vais a ser vosotros el pueblo de Dios y cumplir los propósitos de Dios? Pues cada día obedeciendo los mandamientos de Dios. No vivir con la sensación de que Dios nos ha dado un propósito, pues puede desanimarnos. Estaba hablando con una persona estos días en Canarias, una persona que lleva 4 años, que tiene que cuidar a su suegro, no, a su padre, perdón, y ahora tiene a su madre y a sus suegros enfermos, ¿no? Y lleva 4 años. Y me decía, es duro, Antonio, porque muchas veces pierdo el propósito de todo esto, porque muchas veces me gustaría hacer cosas para el Señor, me gustaría ser útil para el Señor, me gustaría hacer esto y lo otro, ¿no? Y bueno, yo lo que pude, ¿no? Le dije, bueno, a lo mejor Dios se está glorificando así en tu vida, ¿no? Y ahora le he comprado un libro para mandárselo, donde habla de mujeres extraordinarias de la fe, y una de ellas es una mujer que fue una gran mujer de Dios, y que ella cuenta que durante muchos años y años de su vida, su trabajo fue en su casa con sus hijos también. Pero no ver eso nos puede desanimar. O sea, ¿qué propósito? Aún nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué tiene de especial mi trabajo? Estoy 8, 10 horas todos los días ahí trabajando. ¿Qué tiene de especial, no? Ir misionero a China o ir a no sé dónde, pues sí, pero estar trabajando, o sea, arreglando coches o vendiendo sardinas, ¿por qué no? Bueno, tiene el propósito, primero, de que las personas que Dios pone a tu lado son personas que necesitan del Señor. Y segundo, tiene el propósito de que tú puedes, con lo que Dios te da y con tu trabajo, también, pues, aportar para que la obra de Dios continúe. Y lo he dicho alguna vez, ¿no? Cuando tú vienes y echas un billete de 500 euros en la ofrenda, perdón, de 200, no, de 100, bueno, de 50, vamos a poner,
Cuando tú echas un billete de 50 a la ofrenda, no estás echando un billete. Estás echando horas de tu vida, esfuerzo. Estás echando que tienes que levantarte por la mañana, que tienes que ir, que tienes que aguantar a tu jefe, que tienes que luego aguantar a los compañeros, problemas, situaciones, no tantas, ¿no? Que estás mal, que no te encuentras con ganas y tienes que ir, qué remedio a trabajar, ¿no? Y cuando tú vienes y echas en la ofrenda, estás echando eso, ¿no? Es una manera en la que tú estás sirviendo a Dios, ¿no? Por eso digo que todos somos siervos de Dios y que la sensación horrible sería que yo no tengo un propósito para la vida. Claro que sí, claro que tú lo tienes, todos lo tenemos. Por ejemplo, Pablo, en el libro de Hechos, ante la persecución que él sufrió toda su vida, Pablo en varios momentos necesitó recordar el llamamiento de Dios. Y aún al final del libro de Hechos, él recuerda, cuando yo iba en el camino de Damasco me pasó esto. Es como que Pablo recordaba su pasado y le ayudaba a seguir adelante, ¿no? Cuando veía que problema tras problema, circunstancia tras circunstancia, paliza tras paliza, naufragio, tantas cosas que vivió, ¿no? Pablo necesitaba recordar de dónde había salido, ¿no? Un poco recordar, decir, bueno, ahora estoy mal, me refiero a sus circunstancias, ¿no? Ahora estoy mal, desde que yo conozco al Señor tengo problemas. Pero lo que está diciendo Pablo con esto es, pero es que antes, cuando no conocía al Señor, estaba peor. Estaba peor. Claro, peor según como lo veas. Si lo ves según la sociedad, no. Pero si lo ves según el punto de vista bíblico, claro que estaba peor antes, ¿no? Porque ahora sí que tenía un propósito. Bien, la fe viene por descansar en Él. La fe viene por glorificarle a Él. Y la fe viene por confiar en sus planes. Confiar en sus planes. Bueno, esto pues tampoco es fácil. Tampoco es fácil porque a veces nos cuesta ver qué está haciendo Dios con una circunstancia con la que yo estoy viviendo. Y a veces no la identificamos, pero tenemos que confiar en Él, ¿no? Tenemos que confiar en Él. Hace un tiempo, la hija de Yuri y Marta, pues ella bajó a la escuela dominical enfadada, según me contó Loida, ¿vale? Bajó enfadada con un billete de 5 euros en la mano. Y entonces Loida le preguntó, ¿no? Loida y Rosy, las que están abajo. Bueno, ¿qué pasa, no? Es que mi padre no me dio para la ofrenda. Y entonces le dijeron, no, pues tiene un billete de 5 euros en la mano. Dijo, no, es que mi padre no me dio la moneda para la ofrenda. Claro, ¿qué pasa? Victoria está acostumbrada a que el padre o la madre le diera una moneda para echar la ofrenda. Y eso era para ella la ofrenda. ¿Qué pasa? Que cuando le dio 5 euros no identificaba, entonces estaba enfadada porque no había podido echar su euro en la ofrenda, o no, o 2 euros. Pero ahora tenía 5. Vale, pero ella no entendía eso. Bien, ¿no nos pasa a veces eso a nosotros? ¿No somos iguales? Queremos una moneda de 1 euro, cuando a veces Dios quiere darnos un billete de 5 euros. Cuando Dios a veces quiere bendecirnos, ¿qué pasa? Pues nos conformamos, deseamos tanto hacer nuestra voluntad, que perdemos el destino perfecto de Dios. Queremos lo que conocemos y queremos ver, y nos perdemos tanto de Dios. O sea, hemos encasillado a Dios en un marco, lo hemos puesto aquí, Dios obra así, Dios obra de esta manera, y en esta forma, y de ahí no se sale, porque todo lo que ahí se salga, y nos perdemos, es como Victoria, o sea, tienes un billete de 5 euros, ¿por qué estás protestando? Si tienes más que nunca en la mano, no, pero es que yo quiero esa moneda, ¿no? Y a veces nos puede pasar igual, estamos empecinados en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros estamos empeñados, en lo que nosotros queremos ver, en lo que nosotros queremos experimentar, y a lo mejor Dios tiene algo más grande para nosotros. Y no deberíamos de encasillar a Dios cuando veamos el personaje en cuestión de la Biblia. Vamos a ver cómo Dios tantas veces con su vida se salió del marco, a veces para bien, otras veces para mal. Y tú dices, bueno, Señor, ¿por qué haces esto, Señor? ¿Por qué ahora aquello? ¿Por qué obras de esta manera? Y lo lees y casi dices, no, Señor, a él no, pero sí. Cuando le pasan ciertas cosas a este personaje que vamos a ver, ¿no? Llegas a preguntarte, llegas a decirte, Señor, si este es el bueno, no le hagas esto a él, que él es el bueno, hazlo al otro, no se lo hagas a él. Pero la voluntad de Dios es perfecta, y es agradable, y es santa, y la voluntad de Dios se cumplirá, ¿no? Y nosotros muchas veces estamos
como digo, pendientes de la moneda de 1 euro, cuando Dios tiene más cosas para nosotros. Si dejamos a un lado nuestros planes, tal vez Dios pueda hacer algo. Nosotros llevamos el sello personal de Dios. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay tanto en estas palabras de Pablo, tanto. Mirad, la palabra hechura, algunos expertos nos dicen que es una palabra que lo que revela realmente es una obra maestra. Una obra maestra. Ahora, tú dices, ¿yo una obra maestra? ¿Yo una obra maestra? Pero es que hay una cosa muy importante en cuanto al arte, y es que es lo siguiente. Las obras maestras son famosas no por sí solas, sino son famosas debido a la habilidad de su creador. Por ejemplo, esto es una mujer. Si tú no conocieras esta foto, este cuadro, si ahora de repente tú no ni tuvieses ni idea de qué es eso, y lo vieses en una casa, colgado, a lo mejor ni te gustaba, ¿no? A lo mejor tú lo veías y decías, hombre, tengo fotos mejores de mi mujer que esas, ¿no? Puede ser que diríamos, mi mujer es más guapa todavía, o sea, no... Y tienes razón, pero este cuadro, ¿quién lo hizo? Leonardo da Vinci. Claro, ¿qué pasa? Este es el cuadro de Leonardo da Vinci. Y lo que le hace famoso al cuadro es el que lo pintó, es la habilidad de su creador. Bien, no, entonces cuando leemos en Efesios 2 que somos hechura suya, una obra maestra de Dios, el énfasis no recae tanto en quiénes somos nosotros, sino en la habilidad de lo que Dios puede hacer. El énfasis está en Dios, no en nosotros. Primera Tesalonicenses dice, con el fin de que seamos obras maestras de Dios, ¿no? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pero mirar, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y la santificación en la Biblia la entendemos como el proceso que Dios tiene en el cual nos va haciendo cada vez más santos, más parecidos a Él. Bien, ahora, ¿qué es lo que ocurre en nuestra vida? Pues hay un proceso formativo. Su plan avanza. Cada cosa que ocurre en nuestra vida es proceso formativo de Dios. Dios en algo nos está formando, algo nos está enseñando, algo nos está mejorando, en algo nos está queriendo avanzar, en algo nos está queriendo retroceder, pero cada cosa, ¿no?, que ocurre en la vida es un proceso formativo, un proceso formativo. Es algo que va ocurriendo, que nos va enseñando, que nos va haciendo mejores cada vez. Dios nos lleva por el camino y nos dará la gracia para crecer. Mira lo que dice Pedro a aquellos cristianos que estaban siendo perseguidos. Les dice, mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, gloria eterna, ¿verdad? El futuro. Dios nos llamó a la gloria eterna en Jesucristo. Bien, ahora dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Lo que está diciendo Pedro es que nosotros tenemos un destino, un propósito, que es estar con el Señor. Mientras tanto, después de que hayáis padecido un poco, ¿no? Mientras tanto, Dios está haciendo ese proceso formativo en nuestra vida. 2:10 dice, las cuales Dios preparó de antemano. Esto está diciendo mucho Pablo aquí también. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, eso significa que lo que vivimos son actividades divinamente autorizadas por Él y que traerán gloria a Él. Eso es lo que está diciendo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, que esas circunstancias que tú y yo vivimos son autorizadas por Dios para que yo las viva. Quiera yo o no, esté de acuerdo yo o no, esté conforme o patalee, Dios ha autorizado que esas circunstancias ocurran en mi vida y ocurran para un propósito en mi vida. Estos momentos son momentos para crecer. Los momentos buenos no solemos crecer mucho. Yo primero, no nos solemos crecer.
Pero los momentos malos sí son para crecer. Sí son para plantearte muchas cosas. Sí son para tener otra perspectiva distinta en la vida. Es como cuando te sales en un desvío provisional. O sea, tú vas a Sevilla, ¿no? Y ahora tú calculas y dices, bueno, de aquí a Camas voy a tardar 50 minutos por la autopista. Y tú has calculado que vas a tardar 50 minutos. Y ese es tu destino. Y ahora llegas a la altura de Niebla y ha habido un accidente terrible y está cortada la carretera. Y ahora te desvías y tienes que salir de Niebla, ir por la carretera general, que va a haber un atasco monumental, y luego 15, 20, 30 kilómetros más adelante, pues te van a incorporar otra vez en la autopista y llegas a Camas. Bien, tú no llegas a Camas cuando tú esperabas llegar, llegas posiblemente más tarde, pero has llegado. Bien, muchas veces eso es lo que ocurre cuando hablamos de destino y propósito. Dios tiene un propósito para nuestras vidas y nosotros vemos que ese propósito se va a cumplir de una forma o tenemos una idea de lo que es el propósito de Dios, pero Dios nos pone un desvío, nos pone un atasco en el medio y amigo, ya no puedes pasar y tienes que pasar por otro lado. Y muchas veces se nos ocurre, ¿verdad? Ya veíamos la vida ya tan fácil que ya íbamos a llegar, ¿no? Ya universidad, trabajar, casarme, hijos, nietos, jubilación, pero la vida luego hay muchos desvíos provisionales, muchas veces que me tengo que salir en situaciones que yo no pensaba y ahí tengo que volver. Pero hermanos, cuando vuelvo al camino, pues tengo que entender qué es lo que ha ocurrido. Son los tiempos que Dios busca para moldear nuestro carácter y nuestra confianza en Él. Esto suele ser fácil, no suele ser fácil, es duro y duele más de lo que podamos desear o esperar. Claro, el destino y el propósito que Dios tiene para nosotros, nadie ha dicho que sea fácil. Hay que lucharlo, hay que pelearlo, hay que vivirlo, hay que vivir las circunstancias, hay que vivir los problemas, hay que vivir las necesidades, hay que vivir las enfermedades, hay que vivir las pérdidas. Pero insisto, si no somos capaces de ver a Dios en eso, pues va a ser mucho más duro y mucho más difícil de soportar que si aprendemos a ver a Dios en eso y aprendemos a glorificar a Dios en eso. Mirad, si se lo permitimos, Dios logrará resultados en nuestra vida, claro que sí. Si nosotros dejamos, el Señor hará resultados en nuestra vida. Dios puede convertir nuestro dolor en pasión por Él, si le dejamos, como Job. Al final Job convirtió su dolor en pasión por Dios. Y le costó, sí, pero lo logró. Y Dios logró a través de todos los desvíos que tuvo que vivir Job, ¿no? ¿Para qué? Para enseñarle al final cuál era el propósito de Dios para él, cuál era el destino que Él tenía para él. Es como si tú planchas una camisa. O sea, tú una mañana te levantas, planchas la camisa. ¿Por qué planchas la camisa tú? Porque la camisa está quieta. Tú la estiras, le pones no sé si le sueles... Yo tengo la manía de las mangas, cuando plancho la camisa meto las mangas para adentro, pero bueno, es igual, a lo mejor tú no lo haces así, como la planches, ya está. Pero tú la planchas. ¿Por qué la puedes planchar? Pues porque tú la pones ahí, la camisa no se mueve de la plancha. Es fácil, ¿no? Bien. Pero ¿y si la camisa se moviera? ¿Y si la camisa tuviera vida propia y se empezara a mover? Y cuando tú le pones el calor, pegara un grito y se retorciera y pegara un salto la camisa. Y si cuando tú le echas al vapor y el calor, que todavía le aplicas más calor, de repente se escapara y se escondiera debajo de la cama y tuvieras que andar detrás de ella. No sería tan fácil, ¿no? O cuando ya la tuvieras casi arrugada, de repente hiciera así y se hiciera una bola para protegerse y ahora la tuvieras que planchar otra vez. Sería mucho más difícil, ¿no? Bien, pues imagínate, nosotros somos esas planchas, somos esas camisas. Y Dios quiere plancharnos, ¿no? Dios quiere plancharnos. Todos queremos estar bien planchaditos, ¿verdad? Cuando nos ponemos algo, pues queremos lucir bien, ¿no? Estar bien la camisa planchadita, el pantalón, tal cual. Pero, hermanos, cuando planchas algo, tienes que añadirle calor y vapor para eliminar las arrugas. Tienes que eliminar calor, tienes que añadir calor y vapor para eliminar las arrugas. Y Dios a veces tiene que hacer eso en nuestras vidas.
Somos camisas arrugadas, tenemos todos arrugas y Dios tiene que plancharlas. Pero a veces cuando Dios tiene que plancharnos, pues no es fácil, ni es bonito, es duro, es difícil, hay que soportar, hay que aguantar. Hay que aguantar. Muy a menudo nosotros somos la causa de los retrasos de Dios. Por ejemplo, ¿era la voluntad de Dios que Israel pasara 40 años dando vueltas en el desierto quejándose? Posiblemente no. Pero Dios al final los trató. Y cuando tú ves el libro de Deuteronomio, que es un poquito antes de entrar en la tierra prometida, y ves la valoración de Dios, es esa precisamente. Dice, yo os traje por este desierto 40 años, y os probé, y os afligí, y os hice pasar necesidad y hambre, para ver lo que había en tu corazón. Al final, ¿qué fueron los 40 años de desierto? Una escuela para Israel. Una escuela donde tenían que aprender, donde las circunstancias que había, o seguían quejándose, o seguían protestando, o seguían confiando en Dios. Y al final la vida para nosotros, ¿qué es? Es lo mismo, es como estar en un desierto. O nos quejamos y protestamos, o confiamos en Dios ante las circunstancias. Nuestra inconformidad muchas veces alargará las cosas. La rendición es un secreto crucial para acelerar el proceso de Dios para tu destino. Cuando Dios quiere lograr algo con nosotros y vemos que Dios está trabajando en nuestra vida en algo, cuanto antes nos rindamos, mejor. Porque no rendirnos alargará el proceso. Y alargará el proceso hasta que nos rindamos. Mirad, ¿cómo hace Dios para llevarnos al propósito que tiene para nosotros? Un martillo y un cincel en las manos de un maestro pueden convertir un bloque de piedra en arte. ¿Sí, verdad? Pues sí. Pero cada golpe se desprenden pedazos de piedra que finalmente revelan una escultura hermosa. O sea, si pudiéramos ver a alguien haciendo aquí una escultura de piedra, un cantero se llama, creo, ¿no? Un escultor, como se llama, que cogiera el martillo y el cincel y ahora hiciera la figura de alguien, ¿no? La figura de Valentino aquí, ¿no? Pues sí, tú al final verías a Valentino ahí reflejado en la piedra, estupendo. Pero si no hiciéramos nada, ¿qué habría alrededor? Pues un montón de piedras. Un montón de piedras que han sobrado. Un montón de piedras que han caído a base de martillazos con el cincel. Pregunto, ¿tú no te ves así? ¿Eh? ¿No te ves así tú? ¿No te ves como alguien que Dios a lo largo de los años ha ido moldeando y que ha ido dándole al martillo del cincel en tu vida y que, jolín, pues ha dolido muchas veces, y no ha sido fácil, y ha sido complicado, y ha sido duro, pero hoy veo atrás y digo, bueno, pues mira, esta piedra sobraba, y esta otra piedra que yo la llevaba, mal, menos mal que Dios me la quitó, y esta otra, afortunadamente, Dios me dio un buen martillazo y me la rompió. Deberíamos vernos así, ¿no? Los escombros que hay en nuestra vida y vamos dejando atrás, al final es algo que habla del trabajo de Dios en nuestras vidas. Malo si no hubiera escombros, porque entonces es que Dios no ha roto nada en nuestras vidas. Aunque el proceso de cincelado parece duro e inflexible, el resultado pues es bueno. Si lo permitimos, aún nuestros pecados los puede transformar en las personas que tenemos que ser. Si recordáis cuando vimos Santiago, hablamos de que aún los pecados pueden tener una lección positiva para nosotros. Y es que podamos ver en las áreas en las que estamos mal y cortarlas. Bien, termino con esto. Mi plan suele ser así de fácil, como está en la foto, pero el plan de Dios muchas veces es otro, ¿no? El de arriba es más fácil, ¿no? Pero nuestra vida, ¿qué se parece más? Pregunto, la tuya. ¿A qué se parece más? ¿A la de arriba o a la de abajo tu vida? A la de abajo, ¿no? Yo creo que todos, ¿no? Las experiencias y circunstancias son herramientas divinas para hacernos identificar su propósito.
No son otra cosa sino herramientas que Dios usa. Dios puede poner juntas las experiencias buenas y las malas. ¿Para qué? Para darle forma a su propósito en nuestras vidas. Muchas veces pensamos que Dios solo obra y actúa en las cosas buenas, pero también en las cosas malas. Y Dios es capaz de juntarlas las dos para ver el propósito de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver con el personaje cómo él al final de su vida reflexiona sobre todo lo que pasó. Y él al final de su vida no dice, Señor, tu plan fue el de arriba. No. Dice, Señor, tu plan fue el de abajo, pero es el mejor. Eso es lo que dice nuestro personaje que veremos. Los giros de la vida son a menudo oportunidades que él usa para esculpirnos. ¿Cuántas cosas, verdad? Nosotros ni siquiera esperábamos ni queríamos, pero han venido a nuestra vida. Giros, cosas que pasan por sorpresa, que no deseamos. Como el propio Job lo decía, ¿verdad? El mal que temía me vino. Es como Job pensaba en algún momento dado, dice, Señor, como las cosas se compliquen, a ver qué hago, ¿no? Y Job dice, al final dice, el mal que yo pensaba, pues me ha venido. Podemos cooperar pidiéndole que nos revele las lecciones que quiere que aprendamos. Cooperar. Señor, ¿qué necesito aprender de todo esto? Señor, ¿qué lección me estás dando a mí en lo personal? O podemos quejarnos, patalear, gritar y permanecer en la situación mucho más tiempo de lo que siempre hemos deseado. Porque mirar, y termino, como digo, con esto. Muchas veces nosotros queremos una circunstancia concreta en nuestra vida, o queremos unas circunstancias concretas en nuestra vida. Yo lo he dicho hace tiempo, ¿no? Y queremos cambiar nuestras circunstancias. Pero cuando hablamos del propósito y el destino de Dios, estamos hablando de que Dios a veces no quiere cambiar las circunstancias, sino quiere cambiar a nosotros a través de las circunstancias. Dios nos quiere cambiar a nosotros a través de las circunstancias. ¿Qué ocurre? Mirad, ocurre lo siguiente, que yo pienso que yo necesito algo en mi vida. Que necesito algo, lo que sea que tú estás pidiendo, ¿no? Necesito algo, necesito que ocurra esto, que ocurra lo otro. Pero cuando hablamos del propósito del destino de Dios en la Biblia, no vemos que lo que la Biblia nos está diciendo es que para que el propósito de Dios y el destino de Dios, para que el destino y el propósito de Dios se cumpla, la Biblia no está diciendo que necesitamos algo, sino que necesitamos a alguien. Y es Dios. No necesitamos algo, sino necesitamos a alguien. Y muchas veces nosotros pensamos, ¿no? Y queremos que Dios abra una puerta, ¿no? Queremos que Dios nos abra esta puerta, la que sea, la que tú pidas, que Dios abra esa puerta. Y es humano querer que Dios abra una puerta. Pero hermanos, si no aprendemos a confiar y a bendecir a Dios en el pasillo, esa puerta no se abrirá nunca. Tenemos que aprender a bendecir y a confiar a Dios en el pasillo, antes de que esa puerta se abra. Porque lo que necesitamos es a alguien, no algo. No necesitamos que esa puerta se abra muchas veces. Lo que necesitamos es, en medio de la circunstancia en la que vivimos, aprender a confiar, a depender y a glorificar a Dios en medio de esa circunstancia. Y cuando tú salgas y cuando Dios abra esa puerta, no va a haber problema. Porque tanto en el pasillo como luego después en la puerta, tú estabas con Dios. Ni aquí estabas sin Dios, ni tampoco cuando salgas. Hermanos, Dios tiene un destino y un propósito para cada uno de nosotros. Y tenemos que saber descubrirlo. Y como digo, con el personaje que vamos a ver, intentaremos ver alguna lección que Dios le da a esta persona e intentar aplicarla para nosotros, ¿no? Porque todos nosotros, nuestro camino es como está en la foto, ¿no? Del principio. Es muchos giros y muchas cosas. Pero Dios está en ello. Y esa es nuestra confianza, ¿no? Y esa es nuestra confianza, como le dijo el salmista, te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos.
Que Dios nos enseñe el camino por el que Él quiere que andemos, que caminemos, no por el nuestro. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana.